Bueno, muy buenas noches, amigos y amigas, las personas que nos están viendo a esta hora. Bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más de las que hacemos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, intentando aportar elementos para la comprensión del presente a partir del análisis desde la memoria, desde una perspectiva que pueda recuperar la perspectiva histórica y sobre todo la perspectiva de la memoria, que es una perspectiva de acción, una perspectiva de defensa de derechos humanos. Hoy tengo el gusto de poder hacer esta entrevista y conversar con un viejo amigo, que además creo que es una de las personas que hoy está marcando, afortunadamente, en medio de un contexto muy desafortunado, una acción que es muy importante para que podamos tener la verdadera dimensión de lo que está ocurriendo en el país, pero que sobre todo va a ser muy importante para el futuro, y precisamente también de eso queremos hablar. Es esa acción, la del registro inmediato de las violaciones a los derechos humanos, la que logra constituirse en el futuro, lo sabemos por lo que ha pasado en Colombia, en el insumo fundamental contra el negacionismo, en el insumo fundamental por la verdad, por la justicia y por la reparación. Esa persona de quien les estoy hablando es Leonardo González Perafán, de Indepaz, y bueno, un viejo amigo. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar aquí. No, muchas gracias, José, por la invitación y pues al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación por el espacio. Leo, estamos por supuesto que en el país muy preocupados por todo lo que está ocurriendo, estando más o menos lejos de las situaciones pues más difíciles de violación a derechos humanos, de movilización, de despertar democrático, de estallido social. Yo quisiera pedirte en primer lugar, creo que uno no podría pedirle a otra persona y a otra institución que pueda hacer un mapa más claro que el que podrías hacernos tú desde Indepaz sobre la situación actual en términos de violaciones, que por supuesto significan datos y que uno cree que mucha gente los ve porque están ahí, porque circulan en las redes, pero que no mucha gente conoce y seguramente no muchas de las personas que están viendo esta entrevista. ¿Cuál es el mapa actual de lo que está ocurriendo? José, pues esos son como las cifras del horror más o menos, y es porque nosotros desde hace algún tiempo hemos venido realizando este macabro, este macabro ejercicio de tener cifras. Yo permanentemente tengo este tablerito, José. Y este es un tablerito que vamos borrando, que vamos sumando, que vamos teniendo. Obviamente tiene su respaldo en documentos Excel y demás. Y ese tablerito se ha ido llenando porque antes teníamos solamente esto, que era masacres, líderes y firmantes de acuerdo. Y era lo que teníamos. Obviamente la presencia de diversos grupos. Con el paro nacional, pues el día 28 asesinaron 4 personas en Cali. Entonces dijimos, esto es una masacre más. En Cali, en el mismo contexto, lo metimos como una masacre, pero nos dimos cuenta que en Bogotá asesinaron a otro el mismo 28 y que en Ibagué asesinaron, es decir, fueron 5 personas el mismo día. Entonces aquí va a pasar algo más y esto apenas está empezando y al otro día más y más y vamos sumando. Entonces tuvimos que hacer digamos, este nuevo ejercicio de verificar lo que está sucediendo en el medio del paro. Y nos asociamos con Temblores, que es una organización bien interesante que viene haciendo este trabajo también de seguimiento a la acción policía por parte de la fuerza pública. Y tenemos, y no dejo de decirte el tema de masacres, 41 masacres en el 2021, de las cuales 5 en medio del paro. Es decir, en medio del paro continúa el conflicto, continúa la violencia en los territorios. Líderes sociales desde el acuerdo, 1.181 líderes sociales asesinados. En el 2021, 67 de los cuales 7 en medio del paro. Firmantes del acuerdo han sido asesinados 274 desde la firma del acuerdo, de los cuales 24 en el 2021. Y de esos 3 en medio del paro. En el paro nacional, que son las cifras impresionantes, van 1.133 personas que han tenido violencia física o actos de violencia física. 74 homicidios. De los 74 homicidios, 45 con presunta comisión por parte de la fuerza pública. Digo presunta por temas judiciales, pero pues hay unas que son unas obviedades, en casos como el de Popayán, por ejemplo, que me viene a la cabeza, con una aturdidora lo disparan y
le golpean en el cuello y lo matan, y así son varios, pero son 45 por fuerza pública de los 74 homicidios. Los otros son por estos civiles que uno ve muchas veces al lado de la fuerza pública, al lado de la policía disparando. Otras veces van en las camionetas, como se ha visto en Cali. Cali ha sido la ciudad donde más han asesinado personas. En Cali, donde salen con camionetas y a disparar a los de la primera línea, a la gente que está en manifestaciones. 1.445 detenciones arbitrarias. Y esta es una cosa, detención arbitraria. Otra cosa es los desaparecidos, pero seguimos ahorita. 648 intervenciones violentas, intervenciones contra las manifestaciones. 62 víctimas de agresiones oculares, una nueva modalidad, pues nueva más o menos, hace una década que creo que de las cosas malas que le vienen copiando a Chile es esta forma de acciones arbitrarias por parte de la fuerza pública contra los manifestantes, y es disparar a los ojos. Absolutamente, pues, impresionante eso, pero van solamente en este paro 62 víctimas de agresiones oculares. Otra nueva modalidad, también nueva por lo masiva, son 25 víctimas de violencia sexual, 23 mujeres, 2 hombres. 6 víctimas basadas en violencia de género, o sea, víctimas contra personas que hacen parte de la comunidad LGBTI y son agredidas. Y 356, diríamos en estos momentos 355, porque hace unos minutos nos acaban de informar que apareció muerta una persona de las 356 desaparecidos. La cifra de las desapariciones forzadas pues es muy grande, porque el delito de desaparición forzada no es un delito que termina en el momento en que aparece la persona, sino que es un delito que digamos que el verbo que está ahí, el verbo rector, es el ocultamiento. Entonces, cuando una autoridad trata de ocultar a otro, y ocultarlo es que lo detiene y no lo deja ver a los abogados, que va y lo deja en estas salas, ahorita le denominan salas de reflexión transitoria, estas casas como vimos en Cali, en unas zonas, entonces que lo oculta, que le da vueltas, que lo trata de desaparecer, eso está configurado como una desaparición forzada. Entonces, en estos momentos tenemos 356 casos de personas que están en desaparición forzada, de los cuales han aparecido 59, 60 con el de hoy, 60 personas, 200, el resto, 290, perdón, están por aparecer o están desaparecidas. Esas es como las cifras de lo que está sucediendo hoy y las cifras que venimos reportando junto en el tema del paro junto con temblores. Bueno, a partir de esta cuestión de los números, que por supuesto que de lo que quiero que hablemos va más allá del análisis de la coyuntura, pero inevitablemente primero es necesario que desmenucemos esto en primer lugar. Tengo varias preguntas sobre eso, y una primera pregunta es, ustedes están haciendo esa gran cuenta, ¿a dónde va esa cuenta? Y lo relaciono históricamente. Hay organizaciones de derechos humanos históricas en Colombia que desde los momentos en que se producían las violaciones dijeron, aquí no tenemos garantías, así que esto lo llevamos para que cuando se cree una comisión de la verdad en el futuro le podamos entregar esta clase de información. Me imagino que ustedes no están pensando en una comisión de la verdad que se vaya a crear como ha pasado en el conflicto en muchos años, sino que esta información tenga que ir ya a unos organismos. ¿A quién entregan ustedes esta información? Esta información es pública, esta información la tenemos en las páginas, pero esta información es precisamente para que haya una incidencia, para un cambio de comportamiento de la policía, de las fuerzas militares, una política distinta. Por supuesto, presentaremos en la próxima semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe. Ya le presentamos a la Comisión Interamericana un informe el 14 de mes pasado, el mayo, pero también hace 3 días al Parlamento Europeo. Es decir, estamos tratando de hacer incidencia sobre lo que está sucediendo. Por supuesto, otros organismos a nivel nacional, se le ha presentado un derecho de petición a la Defensoría, a la Fiscalía, sobre el tema de desaparición, por ejemplo, para decirles, miren, este es el listado que tenemos nosotros, al menos para informarlos, primero, y segundo, si ustedes ya los tienen, ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acciones se ha tomado por parte de la Defensoría, por parte de la unidad de búsqueda, por parte de la Fiscalía? ¿Qué ha pasado con esto?
Entonces, es eso. Y obviamente las comunidades, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos que han venido trabajando esto durante tantos años, pues también se pueden fortalecer con nuestros informes, en donde estamos teniendo un diálogo permanente con muchas de ellas. Bueno, y tengo dos preguntas acerca de lo que saca uno también de esas cifras. Una primera pregunta es sobre el tema de la desaparición forzada. En Colombia uno podría decir nuestra generación, que son más jóvenes las personas que hoy se están movilizando, pero cuando digo nuestra generación me refiero yo a una época también, pues por supuesto que no es la generación que en los años 80 vio las desapariciones forzadas después del Estatuto de Seguridad. Es una generación que uno podría decir tenía en su cabeza, en sus cabezas, por superada la desaparición forzada como un método de represión. Por primera vez en varios años aparece el tema de la desaparición forzada y además con cifras muy fuertes. ¿Qué decir sobre el problema de la desaparición forzada a partir de lo que tú estás viendo en este momento, que me parece que es un tema muy especial y por el cual esto está llamando tanto la atención a nivel internacional? Sí, la desaparición es una práctica que se ha venido utilizando durante muchos años y como tú lo dices, especialmente en los 80s, eh, pero no dejó de existir. Es una práctica, incluso los falsos positivos son eso. Falso positivo es un método en donde una ejecución extrajudicial, pero lo que quieren es ocultar el cuerpo de la persona y darlo por desaparecido, ¿sí? Y después del ocultamiento, presentarlo como un falso positivo. La persona, los familiares están pendientes de qué pasó con esta persona y mientras sucede hasta que aparece, como el caso de Soacha, por ejemplo, aparecen en norte de Santander, mientras aparecen las personas no saben qué pasó con su familiar. Entonces, pero la desaparición forzada sigue siendo un método que se está utilizando durante muchos años y tenemos cifras impresionantes, es decir que medicina legal tiene 111.000 casos de desaparición forzada, claro, desde 1938. La UARIB 47.000, pero la Fiscalía tiene 83.000 casos de desaparición forzada, con apenas 337 sentencias. O sea, la impunidad en el tema de desaparición forzada es impresionante, porque la desaparición es eso, es tratar de ocultar absolutamente todo, el cuerpo, las pruebas, todo. Entonces es mucho más difícil la investigación para un fiscal en estos casos de desaparición. Y la otra pregunta que tengo es, yo no he visto desde las organizaciones de derechos humanos, como quizás ocurre en otros debates, incluyendo este asunto del asesinato a líderes sociales, eh, el tan puesto, tan central el debate sobre la sistematicidad. Sin embargo, en algunas manifestaciones oficiales he comenzado a escuchar que desde ya se está queriendo afirmar que no hay sistematicidad en lo que está ocurriendo. Y me llama la atención la cifra sobre 62 personas víctimas de agresión ocular. Digo, 62 víctimas de agresión ocular significan una muy buena puntería, por decirlo en estos términos, por supuesto, tan dolorosos. Eh, ¿Qué decir sobre eso, sobre el carácter sistemático de lo que está pasando? O de alguna práctica, por lo menos. Sí, el carácter sistemático y pues esto sí desde las altas cortes y la Corte Interamericana nos ha dicho debe existir un patrón. Y un patrón, es decir, que es un hecho que ha sido repetitivo durante el tiempo de una misma manera. Entonces, una repetición de un hecho, y puede ser en temas de derecho internacional, en este caso de derechos humanos, una violación de derechos humanos, una conexión en las víctimas, la sistematicidad. Y entonces aquí la conexión en las víctimas es que son personas, que son manifestantes, todos, ¿no es cierto? Bueno, no todos. Tenemos el caso, por ejemplo, de un familiar, de un primo, precisamente en Popayán en estos casos, en donde salía de la casa y iba a hacer una vuelta y se encontró en medio de la manifestación tan de malas y estaban disparando y disparó pues, por parte de la policía uno de estos, por parte de estas armas y perdió un ojo. Entonces, pero es en el marco de la manifestación, ¿no es cierto? Entonces aquí está la conexión entre las víctimas para decir si hay un mismo patrón. Debe haber una gravedad en los ataques y algo muy importante para decir si es sistemático, debe haber participación de agentes estatales, participación de cualquiera, puede haber por acción, por omisión
o por complicidad. Aquí precisamente pues es muy clara la acción por parte de los agentes estatales, en este caso de los ojos. Esta discusión sobre lo sistemático también lo hemos presentado en el tema de líderes o en el tema de los excombatientes, de los firmantes de acuerdo, si existe o no una sistematicidad. Entonces, esa discusión es bien, bien importante que creo que se debe dar y bueno, ahí se están haciendo los estudios con peritos especializados sobre el tema, vamos, con algunos técnicos para ver si existe o no sistematicidad en este caso. Pero es difícil establecer como una línea entre el análisis político interesado y el análisis desde una perspectiva de memoria. Para muchas personas será lo mismo y dirán, pues no hay ninguna diferencia entre las dos cosas. Yo creo que es difícil esa diferenciación y creo que de todas formas hoy es necesario que empecemos a hablar y empecemos a tener comprensión sobre lo que está pasando en función de cómo va a ser recordado. Y te hago esa pregunta así, porque creo que eso ubica y asienta mucho más claras las cosas de esta conversación como una conversación desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. ¿Esto cómo va a ser recordado? Este tema, digamos, la magnitud de las cifras, ¿cómo debería ser recordado si hubiera que contarle a la gente del futuro lo que nos está pasando? Y es algo que ustedes están haciendo desde el Centro de Memoria, y es algo que se ha venido haciendo y que se hace en la calle. Y son no sé, estas nuevas narrativas, estos registros de construcción de nuevas narrativas en el presente. ¿Cómo se está haciendo? Y esto es nuevo. O sea, en la época nuestra, en los 90, cuando estábamos en las manifestaciones, en los 80, en los 70, siempre ha habido manifestaciones, siempre los jóvenes han estado presentes ahí, siempre ha habido violencia por parte de la policía, pero nunca se ha tenido un registro en el momento en que sucede, ¿cierto? Se está registrando por medio, todos tienen un celular con una cámara en vivo y esto es impresionante, eso nunca lo habíamos visto nosotros. Entonces es una memoria como en presente, ¿sí? Que se está dando. Las nuevas narrativas y las nuevas formas de contar las cosas por medio del arte. Entonces hemos visto ahorita que están pintando las calles y con unas fotos impresionantes, que esto tenemos que pararlo, hasta que no nos escuchen, ¿no es cierto? El tema de los desaparecidos enfrente de la JEP que pintaron, eh, las puestas en escena que están haciendo estas nuevas generaciones son muy interesantes. Lo de la primera línea es fabuloso. Eso en nuestra época no existía. Eso nosotros no teníamos ni primera, ni segunda, ni tercera línea, ni nada de eso. Aquí ahorita tienen hasta cuarta línea y línea de madres, ¿cierto? Y es la juventud organizada. Eso es lo que está demostrando, es que la gente se está organizando, no sé si políticamente, pero sí con un descontento, sí con una forma de decir, estamos en contra de algo, estamos en contra de esto, por supuesto con un olvido por parte del Estado de los jóvenes, pero se está haciendo y se está haciendo la memoria. En el tema de memoria es lo que vemos, es la memoria en presente, con sentido de futuro, pero en presente y desarrollándolo. Hay otra cosa que ha sido, digamos, y no me salgo de la misma cuestión de cómo esto se va a recordar en el futuro, pero una de las cosas que se ha querido posicionar en términos del relato explicativo sobre esta situación es acerca del papel de las disidencias, el papel del narcotráfico. Hay quienes dicen lo que pasa en Cali en particular como lugar en donde se están desarrollando tantas cosas, la presencia de los carteles, lo que pasa es que aquí están metidas las disidencias. De acuerdo a la investigación que ustedes están desarrollando, ¿qué podrías decirnos? Sí, ese es un discurso que se ha venido dando por parte del gobierno para deslegitimar la manifestación, el derecho de la protesta social. Los grupos armados siempre están y están en diferentes partes, pero no están, es decir, están en el territorio, pero no están en la manifestación, ni la están dirigiendo, ni la están patrocinando, por más que incluso quieran ellos, y hemos visto panfletos en donde dicen nosotros, los disidentes o el ELN, invitamos a salir en el paro, no sé qué, bla, 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 bla. Eso va más allá de ellos. Eso se hace con ellos, sin ellos, como sea, eso va mucho más allá. Lastimosamente hoy, por ejemplo, el Ministerio de Defensa está utilizando las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para decir, mire que en la Defensoría del Pueblo dice que hay grupos disidentes en Cundinamarca, en el municipio de Huasca, por ejemplo, o en Soacha, y ahí lo que salga de Soacha
es porque están siendo maniobrados por los jóvenes, por ese grupo disidente. Pero hace 2 días el gobernador de Cundinamarca, cuando vio las alertas tempranas, dijo, eso es mentira, no existen grupos armados en Cundinamarca. Entonces, para unas cosas le sirven las alertas tempranas, para estigmatizar a los jóvenes, pero para otras cosas no. Entonces, eso es un discurso que se ha venido dando y siempre se ha dado, siempre en todas las manifestaciones, en los paros de los campesinos, de los indígenas, siempre van a decir hay infiltrados y están patrocinando, pero esto va más allá de cualquier grupo, de cualquier intención de un grupo armado. Otra pregunta que tendría es, ¿por qué las cifras de Indepaz, y me echo ahí para atrás en la pregunta, son más altas que las cifras oficiales generalmente? Cuando ustedes hablan de líderes sociales, ya decías tú, más de 1.000 asesinados desde el acuerdo de paz, y siempre la Fiscalía, las Naciones Unidas incluso dan cifras menores. Y seguro también en términos de la cuenta de violaciones a derechos humanos a partir de la declaratoria de paro y la brutalidad y el abuso policial también son cifras diferentes, pero en particular son mayores las cifras de Indepaz. Digamos, ¿en qué basa Indepaz? Un poco para que la gente también sepa. Si nos puedes contar, lo que nos puedas contar sobre el modo de recolección de cifras de tal manera que quede claro también por qué son cifras más altas. Sí, nosotros tenemos como fuentes, diversas fuentes, y especialmente a las organizaciones sociales y de derechos humanos, a las organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, y organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, pues está la ONIC, está el CRIC, como organizaciones indígenas, está Marcha Patriótica, está el Congreso de los Pueblos, está Ríos Vivos. Entonces son organizaciones grandes que emiten permanentemente alertas comunitarias sobre lo que está sucediendo. Entonces, entre esas alertas, pues está el homicidio a líderes, el homicidio a indígenas, el homicidio a defensores de derechos humanos. Entonces, nosotros tenemos esa fuente, por así decirlo. También tenemos como fuentes, y lo cruzamos con las fuentes por parte de los periodistas, de las noticias, las fuentes oficiales por parte de la policía, las fuentes de Naciones Unidas, y esto pues lo triangulamos y tenemos nuestra base de datos. Difiere en algunos casos con Naciones Unidas, por ejemplo, porque Naciones Unidas mismo ha dicho nuestras cifras son cifras parciales. Primero porque hacen una revisión caso a caso y entonces está, pues digamos, atrasado, por así decirlo. Y segundo, pues porque ellos han dicho nosotros no tenemos capacidad para estar en todos los departamentos del país. Nosotros como Indepaz, pues tampoco tenemos capacidad, pero tenemos organización, no son nuestras. Existen organizaciones que están trabajando con nosotros y que nos prestan información, organizaciones sociales, pero también tenemos un trabajo permanente de revisión de noticias, de casos, de lo que está sucediendo en el país. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra es la definición del líder social. Eso es importantísimo porque para nosotros líder social lo tenemos pues obviamente como lo que se considera un líder, pero además vinculamos los defensores de derechos humanos y defensor de derechos humanos en el sentido amplio que tiene Naciones Unidas, en el sentido amplio, y es todo aquel que hace parte de un colectivo que defiende los derechos humanos. Entonces yo soy sindicalista, profesor de FECODE, soy un defensor de derechos humanos solamente por el hecho de ser sindicalista, porque me asocio para estar en la defensa de un trabajador. Por ejemplo, si soy una persona que hace parte de una comunidad que defiende derechos humanos. Entonces, en esa definición, pues hay un distanciamiento con el gobierno especialmente sobre este tema. Lastimosamente, el gobierno, este actual gobierno, pues ha pretendido que las cifras sobre líderes, sobre firmantes de acuerdo, las tenga solamente la fiscalía, quitándole esa maniobra especialmente y esas cifras a la Defensoría del Pueblo, con quien teníamos una paridad en temas de cifras. Las cifras de la Defensoría, las cifras nuestras estaban más o menos iguales, pero lastimosamente la Defensoría se dejó de hacer eso y pues bueno, la Fiscalía tiene unas cifras que se basan en las de Naciones Unidas. Hay mucha expectativa con la visita de la CIDH, y creo que es una expectativa justa. Hace unos días recordaba yo en Twitter
que fue una visita de Amnistía Internacional en su momento en los años 80, lo que permitió que se revelaran los centros de detención y tortura que existían en el país, y que fuera acreditado que sí que había desaparición forzada y había detenidos desaparecidos. Ahora la visita de la CIDH en medio de este contexto genera mucha expectativa. ¿Cómo ves tú esa visita de la CIDH? No, es absolutamente positivo. La visita de la CIDH, pero también la visita de las otras organizaciones, de la Comisión Internacional de Argentinos que se está dando en estos momentos. Nosotros estamos organizando con otras organizaciones, por supuesto, una visita también de personas de otros países para que emitan un informe sobre el tema de derechos humanos. Pero la visita de la CIDH es clave porque es una visita que se debe centrar y se va a centrar en lo que está pasando en el tema de las víctimas, sobre todo. Y lo de las casas, es estas casas de detención masiva, en donde, como lo vimos hace poco por medio de este periodista de Canal 2, que yo creo que este periodista merece un premio por lo que está haciendo, por la labor que está realizando en Cali. Es algo muy parecido, y no sé si te acuerdas, José, de Londres 58 en Chile, algo así, ¿cierto? Es una casa en donde es una casa de torturas, está la gente en esas zonas, en esas casas, y muchas veces no aparecen. Entonces, salas de reflexión transitoria, pues es algo que hay que reevaluar, y hay algo que se tiene que revisar. Y la visita de la comisión de la comisión es muy importante, pues, sobre todo por el informe que puedan sacar. Bueno, ahora sí, centrándonos en los otros temas, digamos, un poco más trascendentes, pues está la cuestión de la memoria, ¿no? ¿Qué podría ser, qué podría hacerse aparte del registro inmediato de cifras, y que es un tema de defensa de la vida inmediato, pues, etcétera, para ir construyendo memoria de esto? Es decir, para que hacia el futuro no se olvide, para que hacia el futuro no se pierda, aparte, digamos, de estas cifras. O sea, es decir, tú como investigador seguramente tienes la preocupación permanente de, bueno, esto que estoy recogiendo, cómo lo salvaguardo y hacia dónde. ¿Cómo ves en este momento ese panorama? Pues yo creo que es importante las diferentes exposiciones que se están haciendo, las diferentes formas de contar, ¿cierto? Lo que hizo Doris Salcedo, por ejemplo, en lo que hizo desde el día de ayer, esta exposición de las fotos, eso es clave desde el tema artístico. Lo que se ha venido haciendo y lo que vamos a hacer con pacifistas, por ejemplo, lo que ha venido haciendo otras organizaciones sociales de darle rostro a las víctimas, demostrar que esta es una persona que era hijo de tal, que hacía parte de esta organización, lo que se hizo con Sebastián Jacanamijoy, por ejemplo, en Cali el día de ayer, ¿cierto? Es mostrar, es que son muchachos que son golpes muy fuertes para una comunidad indígena inga que pone todo el esfuerzo para que un joven brillante salga y estudie en una de las mejores universidades del país, que es la Universidad del Valle. Eso no es fácil, eso es un esfuerzo muy grande de la comunidad, y que lo asesinen es un golpe duro para todos ellos. Entonces, mostrar qué es lo que está sucediendo, quién era esa persona y cuál era su quehacer, eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. Las cifras son solo cifras. Y a mí me pueden decir 1133, pero me pueden decir 1233 y me da como que pasa por ahí, ¿no es cierto? Pero mostrar las caras, mostrar los procesos de las comunidades, o sea, el proceso en el que estaba, el proceso de la comunidad inga, ¿cierto? ¿Y quiénes eran? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y cuál es la pelea de ellos con el tema del petróleo? Y en Putumayo, ¿qué está pasando en ese momento? ¿Y para qué sirve esta persona que está estudiando, y qué es lo que va a hacer acá, después en la comunidad cuando termine? Ese proceso es lo que tenemos que mostrar, y yo creo que la memoria va a servir mucho para eso. La memoria es eso, la memoria es mostrar procesos, mostrar lo que están haciendo las comunidades y las organizaciones sociales. Y por el otro lado está la cuestión de la paz, que me parece que pues es inevitable que hagamos una reflexión sobre eso, ¿no? Porque hasta hace un tiempo ustedes venían contabilizando los asesinatos a líderes sociales, creo yo, entiendo bien, en el marco de una carrera por la paz en Colombia. Es decir, en la medida en que hay un acuerdo de paz, precisamente, de hecho, la cuenta de asesinatos a líderes sociales siempre se menciona, no quiero decir que se haga, pero se menciona a partir de ahí, a partir de ese momento, y hay una apelación,
digamos, referencia permanente a el acuerdo de paz, a las promesas del acuerdo de paz y a cómo estos asesinatos de líderes sociales o masacres van en contravía del acuerdo de paz, de su implementación. Pero a partir de lo que ha pasado el 28 de abril, ¿cómo queda la cuestión de la paz en Colombia? Es decir, es un concepto amplio. ¿Qué pasa con la implementación allí? Alguien diría, ay, la implementación, ¿qué implementación ni qué implementación? Si esto va más allá de los políticos, pues por supuesto que va más allá de la implementación de un acuerdo de paz que mucha gente joven de la que está saliendo ahora seguramente ni entendió ni quiso votar por el sí o por el no. Otra gente diría, no, todo lo contrario, la implementación es lo que asegura que efectivamente esto no se dé, pero si uno lee el acuerdo, uno dice, bueno, pero el acuerdo la verdad es que no dice que se tiene que reformar la policía, Sí. o por lo menos no define en qué términos. Entonces, ¿cuál es la relación entre lo que está pasando y esa larga lucha por la implementación del acuerdo de paz? Pues estos son, y lo hemos denominado unos coletazos precisamente del acuerdo de paz. Y los coletazos son hay un grupo que está en el poder, entre otras, que quiere continuar con la guerra, que le interese, que no tiene además otra forma de dialogar. O sea, o de tener una relación con el contradictor que no sea por medio de la guerra. Y además le favorece, es que la guerra no solo como negocio, la guerra no solo como negocio lucrativo, sino la guerra como forma de ver la vida y de estar con el otro, la forma como un tipo de acumulación de poder, la forma es la guerra como respuesta a este neoliberalismo, entre otras cosas. Entonces, ese yo creo que nosotros creemos que es un coletazo, pero que incluso después de todo esto y de todas estas cifras, que son las cifras del horror, de las masacres, de los líderes, de los firmantes, es positivo el acuerdo de paz y sigue siendo positivo. Y siguen cumpliendo muchos de los firmantes, es que son 13.000 firmantes de los cuales el 96% están cumpliendo. El 4% han reincidido, por así decirlo, y el 96% están cumpliendo y están en esto. Lastimosamente por parte del gobierno, pues no se está implementando. Pero han bajado muchas de las cifras en victimizaciones como en secuestro, han bajado en temas de minas, han bajado incluso en enfrentamientos, comparándolo con 2000, 2001, esa época, esa década del 2000 que fue pues, la época del terror. Es que en el 2001 fueron 1900, solamente en un año, 1900 líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Esto es una locura. 1900 solamente en un año, con cifras de noche y niebla de CINEP, ¿cierto? Era una guerra de masacres lo que se estaba presentando en esa época, lo dice el Centro de Memoria. Entonces, el punto 1, por ejemplo, tiene 21 normas pendientes por hacerse, ¿cierto? Hay falta por implementación muchísimo. De las 99.000 familias que han firmado el acuerdo en el punto 4 para la sustitución, el 2.1 se les han cumplido, solamente el 2.1. Entonces, mientras estamos en esto, en el paro, y parece que el paro como que es solamente desde el 28 de abril hasta acá, el paro es resultado de esta falta de implementación. Uno, no solamente porque es una exigencia de las personas que están manifestándose, sino porque es un resultado de la violencia y de las violencias que se dieron por ausencia de implementación del acuerdo de paz. Y además, bueno, también por lo que viene de atrás. Pero tiene una relación muy fuerte, muy grande, y nosotros desde Indepaz hemos tratado siempre de ser positivos, de ser optimistas y de creer que este es el coletazo, que esto es como que ya lo último de este muerto de este muerto de la guerra, y vamos hacia algo mejor. Siempre hemos querido como tener ese positivismo, porque si no es muy difícil trabajar en estos temas sin ser Pues positivo. dificilísimo y haciendo la cuenta como ustedes la están haciendo. Para ir cerrando, yo quisiera preguntarte sobre el proyecto que han sacado con Temblores, en particular para la búsqueda de personas desaparecidas. Quisiera que nos contaras todo lo que puedas sobre ese proyecto, cómo se llama, en qué consiste, cómo puede la gente acceder a lo que están planteando. Sí, el tema del proyecto, lo que se está haciendo es, nos dimos cuenta pues de listados con diferentes organizaciones, con la gente de la campaña, con los del Comité de Solidaridad con los políticos, con quienes vienen realizando esta tarea desde hace muchos años, que con el paro pues se ha subido, se disparó el tema de la desaparición, y
que hay un problema muy grande y es que no hay confianza en las instituciones. Y ese es yo creo que el problema más grande que vamos a salir después de este paro y después de todo esto es en la falta de confianza en las instituciones cuando hablo de policía, de fiscalía y defensoría. Eso es gravísimo para un Estado, eso es gravísimo para una sociedad que no confía en la policía. Entonces, las familias no están confiando cuando desaparecen a alguien o los amigos, entonces no van a ir a decirle al policía, no van a ir a decirle al fiscal. Y lastimosamente por culpa del defensor no están diciéndole a la defensoría. Y digo es por culpa del defensor porque no, porque los defensores regionales y los defensores, los analistas de la defensoría, la gente que está en el terreno están haciendo un trabajo importante, pero la mala imagen del defensor está dañando toda la institución. Entonces no, la gente no está presentando ante el mecanismo de búsqueda urgente. Y el mecanismo de búsqueda urgente pues se supone que es en tiempos no de estos azarosos donde se tiene que tener absolutamente todo, entonces ahí está el nombre, las señas particulares y que más o menos dónde estaba, la cédula, un mundo de cosas. Entonces aquí hicimos al menos tener un extracto de unas posibles personas que están siendo desaparecidas o que han sido desaparecidas y se creó este mecanismo que es mucho más rápido, es decir, usted tener el nombre, dónde fue y algunas cosas, señas, si se tiene foto, lo que se tenga. Eso enviarlo, por supuesto, a las instituciones para que hagan y activen el mecanismo de búsqueda urgente, pero también tener un diálogo todos los días. O sea, día a día se le está mandando un mensaje de texto, un mensaje WhatsApp o una llamada, como decía la persona, para preguntarle, ¿apareció o no apareció? ¿Qué pasó? Porque muchas veces, y esto sí es una de las críticas que tiene el mecanismo de búsqueda urgente, es que desaparecen a una persona, luego aparece al mes o los 2 meses, pero a la gente le da jartera ir hasta la fiscalía a decir, mire, apareció. Entonces, ese es uno de los problemas que se está presentando y en el marco del paro se creó esta plataforma que se llama Vida, con B larga, Vida, y es fácil de encontrar y se tiene el contacto de la persona, se tiene el contacto de la persona desaparecida también, pues el nombre y tratar de ayudar a encontrarla también. Bueno, Leo, creo que podemos lograr con respuestas tan concisas como las que has dado, que esta entrevista no sea más larga y que afortunadamente pueda ser comprendida por mucha gente. Yo quisiera que pudieras compartir un mensaje en función de la memoria, de la paz, de la reconciliación, pues con las personas que nos están viendo, viniendo de ti, que Indepaz está haciendo hoy podría decir, yo creo, un moral en medio de todo lo que está ocurriendo. Lo que está haciendo no es un trabajo fácil. La memoria empieza por eso, es que contaron en el pasado las violaciones a derechos humanos y ustedes lo están haciendo ahora. Entonces, ¿qué pudieras decirnos para despedirnos? Pues José, yo creo que aquí hay varios temas importantes y es en momentos difíciles, en momentos, lo importante es la veeduría ciudadana y la veeduría y el apoyo ciudadano. Esta veeduría que se traduce en la filmación, en el apoyo y a la resistencia, en la resistencia que está haciendo la gente, pero el apoyo a la resistencia es que ahorita acabamos de ver una imagen que nos mandaron desde Cali, en donde agradecen 48 muchachos a un conjunto residencial en Cali, en Meléndez, en donde iba la policía detrás de estos muchachos y los muchachos entran a ese conjunto y todas las casas le abrieron la puerta a los muchachos y los salvaron. Entonces, esa es la solidaridad de la gente de Cali, esa es la solidaridad de mucha gente, la veeduría que están dando, los videos. Entonces, creo que eso es muy importante para lo que hablamos ahora y es la memoria en estos momentos, la memoria de lo que está pasando, la memoria que está quedando en Facebook, que está quedando en diferentes partes y que después vamos a tener que mostrar y dentro de unos años a nuestros hijos decirles, miren, esto es lo que estábamos viviendo en el 2021. Pero gracias a la lucha de estas personas hemos logrado cambiar y somos positivos en que esto va a ser mucho mejor. Bueno, te agradezco mucho, Leonardo González Perafán, de Indepaz. Te agradezco mucho a ti, a Indepaz, y por supuesto espero que podamos tener más adelante en el año otra conversación en donde podamos seguir
lo que ha venido pasando, lo que ha pasado con este momento que parece para muchas personas muy difícil de superar de acuerdo a todos los analistas, y para otras, afortunadamente para ti, un momento que puede verse con optimismo hacia adelante en términos de lo que puede transformarse. Muchas gracias, Leonardo. No, a ti, José, muchas gracias. Un abrazo.